Bien, buenas tardes a todos, a los presentes, físicamente aquí en esta extraña tarde de invierno murciano, que es algo que podemos pensar que es un hábito, porque nunca ha pasado en el invierno en Murcia. Y también saludamos a los que se han unido a la sesión en línea a través de la sesión virtual que se ha abierto. Bueno, para mí es una gran alegría estar aquí con Josefa Álvarez, Aurora Luque, Charo Guarino y todos mis amigos y compañeros de la Facultad de Letras y de Filología Clásica. Primero, porque estar con Aurora y Josefa es inspirador. Lamento no poder quedarme a la charla, cosa que siento, suele ser un tópico cuando una persona tiene que marcharse, decir lamento no poder quedarme, pero no porque sea un tópico, en este caso es falso, en todo lo contrario, de verdad que lo lamento, porque además la conversación previa que habíamos mantenido era muy interesante, era una introducción maravillosa y, en fin, espero que tendremos oportunidad en futuras ocasiones de conocernos mejor. Me ha dicho Charo que esta actividad se engloba dentro de las actividades del Máster de Literatura Comparada. Y me parece, desde hace ya un tiempo, este máster ha destacado precisamente por este tipo de acciones. Me parece maravilloso que esto ocurra y que se pueda continuar, y animo a los coordinadores, a la coordinación de máster a realizar este tipo de actividades que prestigian a la Universidad de Murcia y en concreto, pues, especialmente a la Facultad de Letras, que van más allá de la actividad propiamente del máster. Poco más tengo que decir, salvo que me gusta estar en estos actos en los que se defiende aquello por lo que somos, aquello que hacemos en la Facultad de Letras, y que habitualmente no se deja ver porque estamos inmersos en procesos a veces docentes, con suerte, a veces desgraciadamente burocráticos, y perdemos un poco la vista a la vida malgastándonos en pequeños detalles cuando en realidad deberíamos estar todo el tiempo haciendo esto que nos enseñaron los griegos, que es reunirnos y hablar de cosas bellas para nuestra edificación y la de nuestros amigos y compañeros. Yo siempre he pensado que por mucho amor que tengamos a la letra escrita es imperfecta y que por sí misma no vale para nada. Cuando nos reunimos para comentar un texto, hacemos algo que ya en los diálogos de Platón se ve bien, ¿no? que va más allá de lo escrito, y encontramos un camino común en la belleza de la conversación. Un poco así como cuando en el Evangelio Jesús y Nicodemo están en plena noche y nadie sabe de qué le está hablando Jesús a Nicodemo con el libro extendido. Está claro que hay más cosas que van más allá de lo escrito. Como digo, por mucho que amemos la palabra, jornadas como estas son maravillosas. Sé que Charo Guarino quiere presentar ahora a Josefa Álvarez con un poco más de detenimiento. Yo me quedo con vosotras un poco y después intentaré marcharme sin hacer ruido ni tropezar con nada, y dando de nuevo las gracias por haber organizado esto y por haber traído a personas tan ilustres aquí. Gracias a ti, José Antonio. Bueno, pues gracias por tu presencia y tus palabras, y gracias a la conferenciante Aurora por estar aquí presente también, con lo cual, bueno, yo creo que cobra mayor realce todavía el acto. Quiero también decir que esta actividad también está insertada dentro de las actividades culturales de la Semana de Cultura UM. Y bueno, pues presentar brevemente a Josefa Álvarez para no robarle más tiempo, que lo que nos interesa es escucharla a ella y escuchar hablar de la obra de Aurora Luque y de cómo el mundo clásico está presente en su obra. Josefa Álvarez se licenció por la Universidad Complutense como filóloga clásica y se doctoró en la de Alcalá de Henares. En la actualidad es catedrática de español en Le Moyne College en Syracuse, Nueva York, y su actividad investigadora se centra sobre todo en la literatura la literatura española actual, iba a decir del siglo XX, pero también XXI, estamos ya en el XXI avanzado,
y sobre todo con una especial atención a la literatura escrita por mujeres y a la tradición clásica en ella, un poco por su formación, ¿no? Y entre sus trabajos destacan la monografía Tradición clásica en la poesía de Aurora Luque, Figuras, formas e ideas, y la edición de 2 volúmenes, Laberintos del género, Muerte, sacrificio y dolor en la literatura femenina española y de la edad, poesía española siglos XX-XXI, algunas calas. Bueno, ha escrito muchos artículos y capítulos de libros centrados en la obra poética de Aurora Luque, concretamente, que como sabéis, ya lo comentamos ayer en su ponencia, es reciente Premio Nacional de Poesía, en 2022 se lo concedieron. Y bueno, en este momento participa en un proyecto de investigación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España, con el título de Historia, Ideología y Texto en la poesía española de los siglos XX y XXI, que está dirigido por el profesor Juan José Lanz de la Universidad del País Vasco, en Vitoria, y en el de la Universidad de Salamanca, dirigido por el profesor Juan Antonio González Iglesias. La felicidad en la historia, es el proyecto de Juan Antonio. En el marco del primero de ambos se está ocupando de la edición de la poesía completa de Aurora Luque, que está a punto de aparecer en la editorial Acantilado. Y sin más, pues le cedo la palabra. Me siento entre el público y nada, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Charo, por tu cálida presentación. Muchísimas gracias al señor decano por sus palabras y por su acogida. Estoy muy contenta de estar aquí hoy. La verdad que la presentación que traigo es, bueno, una panorámica de lo que básicamente es la presencia del mundo clásico en la obra de Aurora Luque, que aquí nos acompaña. Sí. Ay, perdón. Ay. Un momentín. Tengo que salir del... No, tengo que ya sé, darle a la flecha. ¿No? Perdona. Perdón, lo siento, soy muy torpe con la tecnología y eso que he estado dando clases por Zoom durante toda la pandemia. Pero bueno, la idea es que yo pensé que iban a venir más estudiantes, entonces he hecho una cosa más visual pensando un poco en ellos, ¿no? Si no hubiera quizá leído la ponencia. Bueno, la he titulado La poesía de Aurora Luque, el mundo clásico revisitado. Voy a hablar un poquito en general sobre Aurora. Ella nació en Almería en el año 62, es doctora en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca y ha sido profesora de latín y griego en enseñanza secundaria durante muchos años. Como todos sabemos, además de poeta, es traductora del griego y del latín. Destaca pues, su edición Greco-Romanas, lírica superviviente de la Antigüedad Clásica, muy reciente, del año 21, creo que 20. Safo, Poemas y Testimonios, que vaya por la tercera edición en la editorial Acantilado. Los dados de Eros, antología de poesía erótica griega, publicada en Hiperión, y tiene una edición de los poemas a lesbia de Catulo también, y un libro que me encanta, que es El vivir del mar, que son textos griegos sobre el mar. No creo que sea mi teléfono, ¿verdad? Eso es mío, lo siento. No, perdón. Estoy intentando No, ponerme es que en no silencio, pero me dice que... ya sé por qué. Bueno, no hay problema. Bueno, pero además de eso es traductora del francés y del inglés. No, ella se avergüenza, pero ha hecho una traducción bellísima, maravillosa, de la edición de los fragmentos de Safo de Carson, de la poeta y estudiosa canadiense Anne Carson, y también ha traducido los sonetos y elegías de Louis Labé. Como crítico literario ha hecho ediciones de la poeta ilustrada María Rosa de Gálvez, la poeta malagueña, la escritora malagueña, y de la poeta cubana Mercedes Matamoros, que tiene una colección de sonetos a Safo también. Bueno, aquí he puesto algunas fotos de estas ediciones, bellísimas todas, porque además Aurora tiene muy buen gusto y no deja que le hagan nada que no
busque esa belleza a la que su poesía también aspira, ¿verdad? En cuanto a su obra poética, pues empezó su trayectoria en el año 82 con Hiperiónida, que ya ese título nos dice bastante, ¿verdad?, de su vínculo con el mundo clásico, y también con Hölderlin, el poeta alemán, que fue una gran influencia para ella en su juventud. Con ese libro ganó el premio García Lorca de la Universidad de Granada. Después publicó Problemas de doblaje, que fue accessit del premio Adonais de poesía. Posteriormente llegó Carpe Noctem, Transitoria, que fue premio Andalucía de la Crítica, Camaradas de Ícaro, que fue premio Fran Luis de León, Los haikus de Narila, una edición novenal muy bonita de una colección de haikus inspirada en su pueblo, en la Alpujarra granadina, porque aunque nació en Almería, ella se crió en Granada. Perdón. Y La siesta de Epicuro, del año 2008, que ganó el premio Generación del 27. Después pasó un tiempo en el que no escribió nada y de repente aparecieron 2 poemarios, Personal y Político y Cuaderno de Flandes y otros poemas. Que refleja en su título también la influencia de una escritora que ha sido muy importante en su formación literaria, que es Marguerite Yourcenar, con la que además le une también ese vínculo de amor por el mundo clásico. Y en el 2020 publicó Gavieras, que recibió el premio Loewe de poesía, y el último poemario, Un número finito de veranos, del 2021, ganó el premio nacional de poesía como Audiencia. Bueno, aquí he puesto también algunas de las imágenes de sus libros, algunas de las antologías que también se han hecho sobre su obra están aquí presentes. Bueno, Luque establece una estrecha relación intertextual con los clásicos grecolatinos, ¿no? Y su poesía no puede entenderse sin atender a ese vínculo con Grecia y Roma, ¿no? Y todo lo que conlleva, que va a ser bastante, como veremos. Este poema pertenece a Carpe Noctem y seguramente lo conocen porque habrán leído ya algunos poemas de Aurora, eso no lo dudo. Lo traigo a colación y quizá lo mencionaré de nuevo más adelante porque hay muchos elementos en el que son interesantes, pero para mí es un manifiesto poético en el que ella declara ese amor que siente por Grecia, ¿no? Y lo hace fundamentalmente en sus últimos versos, ¿no? ¿Cómo podría desintoxicarme? Dependo de por vida de una droga de Grecia, ¿no? Entonces es un poema que me parece interesante en ese sentido, ¿no? Como un poema programático que nos muestra ya esa pasión que va a estar presente en toda su obra. He dividido la presentación en varios aspectos. Voy a empezar con los temas que ella toma del mundo clásico y que aparecen reiteradamente en su obra. El clásico Tempus Fugit está muy presente desde sus primeros poemas. La reflexión sobre el paso del tiempo es un tema muy importante en la poesía de Aurora Luque. Y he tomado este ejemplo, Fecha de caducidad, cuyo título pues ya nos da una idea, ¿no?, de lo que nos vamos a encontrar en él. Entonces, bueno, pues estamos en un contexto de principios de verano, ¿verdad?, en el mes de junio, en la playa, y la voz poética se halla probablemente al lado de una persona pues bastante cercana, ¿verdad? Y al final, bueno, casi al final del poema dice la voz poética: parecía la vida un puro litoral, pero avanzó una sombra. Al borrar con saliva la sal de la mañana, pude ver la inscripción junto al omóplato: fruta perecedera. Consumir de preferencia ahora. El producto se altera fácilmente, antes que los deseos. No se admiten reclamaciones. Es un poema además que me parece muy interesante porque en él se conjuga un poco
el mundo contemporáneo con el mundo clásico también, ¿no? La idea del tiempo que se escapa, que se nos escapa, que se ve reflejado en la decadencia corporal, ¿verdad? Y esa fruta perecedera es el cuerpo, ¿no? que va con los años pues, perdiendo su condición de juventud. Y bueno, poco a poco en la poesía de Aurora vamos a ver cada vez más una preocupación mayor, por ejemplo, por el tema de la vejez, ¿no? De eso acabo de escribir recientemente en uno de los libros que he editado. Bueno, lo interesante también es esa mezcla de lenguaje contemporáneo, ¿no? Próximo a la publicidad, a las etiquetas de un supermercado. O sea, ella trae el mundo clásico a nuestra vida cotidiana, ¿eh? Y en este poema pues creo que se aprecia bien. Y luego este Tempus Fugit pues nos lleva lógicamente al Carpe Diem, ¿no? Que es probablemente el eje fundamental de su creación poética. Ella lo traslada a la noche, ¿no? Entonces es más que un carpe diem, un carpe noctem, que además da título a un poema y posteriormente a uno de sus poemarios. Y por supuesto, unido a la noche y al disfrute del día, está también el disfrute del mar, ¿no? Carpe mare. Y el goce del amor es la base de ese carpe diem, ¿no? Hay que disfrutar, hay que aprovechar los placeres de la vida y vinculados al deseo especialmente, ¿no? Y este goce del amor, este carpe noctem, está siempre vinculado a la noche, al ámbito nocturno, igual que ocurre en tantos de los poetas griegos que ella ha traducido. Por ejemplo, me fui a los dados de Eros y estuve buscando pues, algunos de los poemas en los que el tema de la noche aparecía reflejado, ¿no? Y encontré pues, varios epigramas de Meleagro recogidos en la Antología Palatina donde la presencia de la noche es fundamental. Y, perfecto, sí, no hay problema, ¿no? Entonces seleccioné este porque hay una invocación a la noche, ¿no? En mayúscula, noche amada, ¿no? Cómplice y regia noche, ¿no? Y todo en el ámbito de un poema, de un pequeño poema amoroso. Así que ella en este sentido es fiel también al espíritu de esos poetas griegos que tanto ha traducido. Igualmente ese goce se une con el mar, que es uno de los símbolos constantes en su poesía. En su obra el mar se vincula directamente con el deseo amoroso, pero también es interesante para mí que el agua, por ejemplo, es un elemento femenino por excelencia, ¿no? Casi todas las escritoras, especialmente las feministas de la diferencia, pues hablan mucho del agua como ese elemento destacado y lo vinculan con la escritura de la mujer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Birute Hauscaite, que tiene un apellido complicadísimo, tenía la pobre mujer, ya falleció, ¿no? Ella que ha estudiado mucho pues, las novelas y la poesía también femenina, ¿no? Pone de relieve que el mar, siempre presente en la escritura de mujeres, representa lo simultáneo, la duración ininterrumpida, simboliza la profundidad misteriosa y su cualidad resbaladiza. Y explica que hay quien ve en las corrientes subterráneas el acto mismo de escribir. Y a mí esto me recuerda, por ejemplo, otro poema que va a aparecer después en la presentación, donde Aurora habla de las sirenas de arriba y las sirenas de abajo, ¿no? Y esas sirenas de abajo pues también nos traen esas voces que la llevan a la escritura, ¿no? A la palabra poética. Bueno, como poema que muestra
obviamente el tópico del carpe llevado a la noche, pues tenía que traer este, ¿no? De problemas de doblaje, carpe noctem, que dice así: carpe noctem, amor, coge el brusco deseo, ciego como adivino, los racimos del pubis y las constelaciones, al romper y romper de besos con dibujos, de olas y espirales, miles de arterias fluyen mecidas como almas. Carpe mar, seducción de la luz, de los sexos abiertos como tersas actinias, de la espuma en las ingles y las olas, y el vello en las orillas, salpicado de sed. Desear es llevar el destino del mar dentro del cuerpo. Entonces, bueno, creo que representa muy bien, ¿no? Es uno de los poemas más eróticos de Aurora, creo, Carpe Noctem, o uno de los más abiertamente eróticos, ¿verdad? Donde ella rompe con toda la tradición patriarcal que nos ha negado, ¿no? A hablar del cuerpo con todas las letras, y aquí lo hace sin tapujos. Y nuevamente pues vemos el vínculo de ese deseo, ¿verdad? con el mar, ¿no? A ver. ¿Qué pasó? Ya. Pero también Aurora nos dice que el mar es una elección rentable estéticamente. O sea, que puede ser un elemento vinculado a los clásicos, ¿verdad? A los poetas antiguos, puede ser también un elemento femenino por excelencia, el acuático y demás, pero ella siempre dice que la belleza de ese vocabulario marino es muy importante para su poesía. Y entonces he traído esta cita de Hacerse a la mar, uno de sus artículos de Una extraña industria, que dice así: nadie podría negar la belleza o la capacidad de sugerencia de ciertos términos, marinería, proa, medusa. Parecen palabras más lavadas, más aireadas, más azules. En nuestra desolada aldea global, el mar nos queda como el menos arrasado, el menos devastado de los territorios, el menos caduco de todos los prestigiosos paisajes literarios. Sospecho que alguna vez me he dejado elegir por esa familia de palabras atractivas. Yo diría que mucho más que alguna vez. El texto es antigüedad. Sí, lo sé, pero he traído otras cosas un poco más actuales, ¿no? Entonces, esta inclinación hacia esos términos marítimos, marinos, se aprecia especialmente en su último poemario, Un número finito de veranos, donde dedica una sección completa al mar, titulada Náutica, ¿no? Y en ella proliferan esos términos de marinería. Y además este mar está vinculado muchas veces a los mitos, ¿no? Entre los que no faltan, por supuesto, las sirenas, son una presencia constante, las danaides, Medusa, son ejes muy importantes de su poética. Entonces, bueno, he seleccionado obra viva, obra muerta, no solo por el vocabulario en sí, sino también por la presencia de las sirenas, ¿verdad? Así que al principio pues vemos términos como obra viva, son todos términos relacionados con el barco, ¿no? La parte sumergida del casco, obra muerta, la parte del casco que emerge del agua. Es muy interesante como para ella lo que está vinculado a la vida es lo que no se ve, es lo que está debajo, ¿no? Y lo que está arriba es lo seco, lo desgastado, lo que ya no tiene tanto valor. Por tanto, arriba tenemos las sirenas del puerto, sus imperiosas voces de contralto, frente a las sirenas del fondo, sin pulpa de sonidos, pero deseo aullando. Las sirenas de arriba, las sirenas de abajo. Bueno, no los voy a leer todos porque como ella va a hacer la lectura y estoy segura de que va a leer este poema, tampoco lo quiero arruinar yo, ¿no? Pero
Hay muchos elementos interesantes también en el poema, como la negrura, ¿no? Que también hay una referencia indirecta al mar de Homero, ¿no? Que como veremos más adelante lo trae a colación. Otro de los temas clásicos que se presentan en su obra es la hibris o insolencia. Y estas son las palabras que Aurora a lo mejor no recuerda, pero pronunció en una lectura poética que dio en mi universidad hace ya muchos años. Y creo que explica muy bien, ¿no?, lo que para ella es la hibris y qué sentido tiene en su obra, ¿no? Era la mayor falta que podía cometer un griego. El griego comete hibris cuando actúa por encima de sus límites humanos y los olvida, y cree que puede parangonarse con los dioses. En mi opinión, la lucha por alcanzar la cima del amor o del arte también puede ser excesiva y sobrehumana. El castigo hoy ya no proviene de los dioses. El castigo es la nada, el vacío que nos espera en la cumbre. Entonces, he traído pues sus dos poemas emblemáticos, ¿no?, en este sentido, que son Hibris, de problemas de doblaje, y luego otro bastante posterior, de Camaradas de Ícaro, ¿no?, que dialoga con este primer poema. El primero dice: en la cima la nada, pero todo se arriesga por la cima del amor o del arte. Y en el nuevo caso de Hibris, arte, una letra de amor y 3 de muerte. Son dos poemas fantásticos que me parece importante recordar. Y luego, bueno, volveremos al tema de la hibris con sus ícaros, ¿no? Pero bueno, un poco es la idea, ¿no?, de el poeta tiene que arriesgarlo todo por llegar a esa cima de la belleza, ¿no?, a esa cima de la compenetración con lo bello, con el amor, ¿no? Pero al final le espera esa nada que se identifica con la desaparición total, ¿no?, con la muerte. Otro de los elementos básicos de su poesía, de este vínculo que Aurora tiene con los clásicos, es el recurso al mito. Aurora generalmente reconoce que hay que crear mito para dar sentido a esta existencia nuestra posmoderna, ¿no? O hay que recrear los que ya existen, vaciarlos de su significado, ¿no?, de su poso moral, y darles unos nuevos valores, ¿no? Y entonces, el mito aparece en esa combinación con temas de la vida diaria, ¿no?, como hemos visto antes, por ejemplo, en el caso de fecha de caducidad, ¿no?, y contribuye un poco a lo que se ha dado en llamar por algunos estudiosos que han analizado su obra, una estética de lo cotidiano, ¿no? Entonces, lo interesante de Aurora es cómo lleva ese mito a nuestra vida corriente, ¿no?, a nuestra vida mortal. Luque señala en un trabajo muy reciente del año 2020 que, a pesar del desgaste por el uso abusivo a lo largo de los siglos, y a pesar de que pudiera parecer un territorio hostil si atendemos a las peripecias de sus protagonistas femeninas, raptos, violaciones, encierros, casamientos forzados o por sorteo, el mito clásico mantiene sus prestigios y su eficacia. Y añade: continúa permitiendo una estimulante labor de deconstrucción y reconstrucción, demolición y reutilización de sus materiales en textos nuevos. Yo hice un estudio sobre cómo utilizaban las poetas mujeres los mitos clásicos, ¿no?, y analicé un poema muy bonito de Aurora, en el que el protagonista, bueno, la voz poética es, si no recuerdo mal, es Aquiles, ¿verdad?, ante la muerte de Penthesilea, ¿no? Y ella rompe
las estructuras tradicionales, ¿no? Rompe con los moldes del patriarcado, porque nos presenta una amazona fuerte, viril, que lucha y que es la que muere en el combate, ¿verdad? Y al soldado, al valiente Aquiles, pues prácticamente derruido, porque se da cuenta en ese mismo momento de que la amazona muere, de que está enamorado de ella, ¿no? Y la ha perdido en ese preciso instante. Entonces ella revierte los roles, ¿no? Masculinos y femeninos, así que deconstruye de alguna manera los mitos, ¿no? Ese es un ejemplo, pero hay muchos más. A mí me encanta este poema, Aviso de correos. Y lo voy a leer, no, porque no creo que lo lea ella hoy, ¿verdad que no? Es muy antiguo ya. Pero yo he querido mostrar un poco de todo, de lo más reciente y de lo más antiguo también, porque todos esos temas están ahí, ¿no? Aviso de correos, está dedicado a la poeta Concha García. Llamarán a tu puerta una tarde cualquiera y no se sabe quién habrá dejado en el suelo un paquete para ti. Muy frágil, dice al dorso, lo remite Pandora, al verde de montaña en el Olimpo. Grecia la vieja. Sí, parece su otra caja, la caja fascinante, la olvidada, la que nunca abrió nadie, la que escondía el tiempo en algún zulo, la que cruzara intacta por los mitos, la que nunca extrajeron los viejos arqueólogos, ni indagaron los más serios poetas, y que, mira por dónde, aparece en tu puerta inesperada. Contiene la mordaza ya suelta de Pandora, venenos para dar a las palabras, que usurparon el trono tantos siglos, ese brillo del no, el cinismo de Hermes, ondas para romper los espejismos de las formas dañinas del amor, y palabras vibrantes y fresquísimas, dispuestas a pisar, como gacelas, las lenguas gangrenadas e inservibles. Algo queda en el fondo, no lo mires. Cuídate de Pandora, es el olvido. Si llaman a tu puerta cualquier día, si traen un mensaje de muy lejos, mira la dirección del remitente, porque a veces los dioses caprichosos rectifican el mundo en cajas nuevas. Y he señalado en tono más oscuro algunos de los versos que me parecen interesantes, ¿no? Es otra caja, ¿no? La caja que aparece en este poema, ¿no? Es la fascinante, no es la terrible, no es la que nos llena de desgracias, ¿no? Es la que se olvidaron, ¿no? Es otra. Y esta caja contiene la mordaza ya suelta de Pandora, venenos para dar a las palabras. O sea que ya la mujer puede hablar, le podemos quitar esa mordaza. Que usurparon el trono tantos siglos, ese brillo del no. Ahí está, y yo creo que iba en cursiva esto en tu poema, ¿verdad? Se me ha debido borrar la cursiva, es del poema de Concha García, efectivamente, y claro, tenemos la potestad de decir no, ¿no? Lo que se nos había negado durante tanto tiempo. Y eso va dentro de esa caja. Y también, ¿por qué no? Podemos ser cínicas y podemos ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? Y podemos destruir con esas ondas las formas dañinas del amor, ¿no? El amor romántico, el amor tradicional, ¿no? Dejar todo eso absolutamente de lado. Bueno, pues este poema me parece una muestra muy interesante de cómo Aurora traslada el mito a la actualidad y cómo vuelve a deconstruir los roles de género a través de. Ligado al recurso al mito, aparece la ficcionalización del yo poético. La ficcionalización del yo poético es, como saben, el hecho de que el yo que habla en el poema asume la identidad de otra persona, de un personaje, e incluso a veces puede ser hasta un objeto. Uno de los ejemplos más significativos de esa ficcionalización del yo
la voz poética de Aurora Luque, pues es este Camaradas de Ícaro, que da título a uno de sus poemarios, ¿verdad? Y el propio camarada de Ícaro habla aquí y nos dice: no fabriqué con cera mis alas clandestinas, fueron otras sustancias, puse los embriones del tiempo detenido. La minúscula arena de oro que mojaba las horas placenteras, la avaricia que supo custodiar el olor de los cuerpos entregados y el jugo de las noches. Otra vez la noche como marco del deseo, el placer erótico, siempre vuelven esos temas que antes he mencionado, ¿no? Y si volvemos a Hell, el poema que apareció mencionado en un principio en la presentación, pues vemos el mito, ¿verdad? La referencia al mito del nacimiento de Afrodita, en el contexto cotidiano de una ducha, ¿no? Ella, mientras la voz poética, mientras se ducha, y con la espuma de la esponja recuerda el esperma del mito, ¿no? Y ahí viene pues la narración del nacimiento de Afrodita. Bueno, en este caso es un camarada de Ícaro el que quiere emular a este personaje audaz y construir unas salas muy particulares, ¿verdad? Donde pone el tiempo detenido, la arena de oro que mojaba las horas placenteras, que yo pensé siempre que podía ser una alusión a Danae, al mito del polvo de oro, ¿no? Pero Aurora me dijo que no. Así que a veces uno quiere ir más allá de lo que debe. Pero bueno, de cualquier manera, la minúscula arena de oro que mojaba las horas placenteras, una imagen suficientemente sugerente y encaja muy bien también con ese mito, ¿verdad? Igual era así, y no soy y no eres consciente de que lo hiciste de esa manera. Pensé y me olvidé, no sé. En fin, y luego puso palabras sacudidas por latidos o palabras huyendo de sí mismas con su erosión a solas, ¿no? Esas cosas que archivan los poetas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso constituye las alas de este camarada, de este compañero de Ícaro, ¿no? Y el poeta, como camarada de Ícaro, también va a ser ya una figura que acompañe a Aurora en el resto de su producción poética, ¿no? Ese ser atrevido que se lanza a la búsqueda más audaz a través de la palabra, ¿no? Y aquí traigo otra vez unas palabras de Aurora, ¿no? En la lectura griega, Ícaro peca de hibris y se aleja de la deseable mesura. En la poesía hay que construirse unas salas propias e intentar explorar el otro lado de las cosas y el otro lado del lenguaje, aunque caigas después derrotada y exhausta, ¿no? Entonces, bueno, me parece que encaja muy bien, ¿no?, con su visión de lo que es la creación poética. Y además esas salas van a volver a aparecer en otro poema que sí que voy a mencionar, de Gavieras, ¿no? Relacionado con el mito, no podemos dejar de lado su activismo feminista, porque Aurora es una feminista convencida. Y lo demuestra especialmente pues, a partir de Personal y Político, probablemente es su primer poemario abiertamente comprometido en ese sentido. Y hay siempre un vínculo entre ese feminismo y el recurso al mito en estos últimos poemarios. El feminismo de Luque está muy ligado últimamente a la figura de la gaviera, que es una mujer que otea el horizonte desde la gavia del barco. Yo no sabía lo que era la gavia, o sea, todo eso me lo explicó Aurora, porque ella es una gran aficionada al mar, a la navegación, y le gusta mucho. Y entonces, bueno, pues esta mujer otea el horizonte desde la gavia del barco, pero lo más importante es que otea el horizonte, es que mira hacia adelante, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace? Pues me gustan mucho estos versos que inicia su poema, que inicia su poemario Gavieras, que lleva
ese mismo título, Gavieras, y dice: la vida se hace navegable si traduce el deseo, si da fe de horizontes. Nuevamente, el deseo siempre como eje conductor en su poesía. Entonces, ¿de dónde procede la palabra gaviera? Este poema lo escribió Aurora para Personal y Político. Bueno, apareció en Personal y Político, recogido en Personal y Político, pero lo escribió por una petición para Ana Santos Payán, que era la editora del sello El Gaviero. Y ella quería reclamar que la palabra apareciera recogida en femenino en el diccionario de la Real Academia. Entonces, para acompañar la petición que Ana Santos Payán extendió a la Academia, Aurora escribió este poema. Para entender lo que es una gaviera hay que ponerse dentro de Sofía. Ella pasa a menudo de poniente a levante, unas veces ociosa entre delfines, otras en un radiante hidropedal. Monologa o dialoga con Fernando, o entona una salmodia soleada. Pone a Grecia a su proa, porque se sabe Cíclada, una isla desgajada que se incrustó en Oporto. Hay que saber pulir el horizonte, mantenerlo muy terso, anotar los destellos homéricos, muy raros, que aún crepitan, alzar a los Ulises africanos y atender los aullidos de libertad del mar. Para explicar lo que es una gaviera hay que usar las palabras marinas de Sofía. Bueno, ya a lo mejor habéis leído el poema, me imagino, y todos sabemos pues, que está hablando de Sofía de Melo, la gran poeta portuguesa, con la que Aurora también tiene ese vínculo estrecho por el mutuo amor hacia Grecia. Y bueno, pues lo he traído también porque me parecía que a través de Sofía existía también ese vínculo, ¿no? Esa conexión con el mundo clásico, pero luego también los destellos homéricos, ¿no? siguen estando de presente, los Ulises africanos, ¿no? Esas alusiones pues, a los emigrantes que cruzan el estrecho, que quedan arrojados en sus aguas, los rugidos de libertad del mar. El mar también es un símbolo de libertad para ella, por supuesto, muy importante. Yo cuando he estudiado Gavieras y otros poemas de Aurora, lo he hecho siempre bajo el prisma de los sujetos nómadas de la estudiosa Rosy Braidotti. No sé si la conocen. Ella fue una discípula de Deleuze y trae un poco, recoge la idea del nomadismo deleuziano para crear una nueva figuración para la subjetividad feminista. Y ella define así los sujetos nómadas. Dice que son aquellos capaces de liberar la actividad del pensamiento del yugo del dogmatismo falocéntrico y de devolverle su libertad, su vivacidad, su belleza. Entonces, bueno, es una manera de romper otra vez, ¿no? Con esa visión del patriarcado centrada en el hombre y es un sujeto líquido, un sujeto deseante, está vinculado sobre todo a la idea del desidero ergo sum en lugar del cogito ergo sum, ¿no? Que sería, digamos, tendría un vínculo mayor con el platonismo tradicional que nos hace pensar o concebir conceptos rígidos, ¿no? Y esto es contrario a la idea del rizoma deleuziano, ¿no? Que nos hace extendernos, ¿no? Y no crecer en vertical. Bueno, pues para mí, fundamentalmente, el sujeto de Aurora, la gaviera, es un sujeto nómada, un sujeto que viaja literalmente y también simbólicamente, y que se va construyendo a través de sus deseos. Es un sujeto básicamente deseante. Y me parece que este poema es un ejemplo bastante claro de esto, ¿no? La refugiada según Esquilo. Ella, pues, pensando en Las Suplicantes, que es una obra que ama mucho, escribió este poema: arena entre los dedos de mis pies,
No sabíamos nada de nudos ni de remos. Aprendimos tareas de aparejo en las finas arenas del Nilo, frente al mar, ¿no? Ellas se trasladan, viajan y tienen que aprender cosas nuevas, ¿verdad? De todas las desgracias elegimos al menos la más noble, la de huir libremente. Otra vez la cursiva por la referencia intertextual, ¿no? Con estilo. Viajamos como Io, huyendo de los lechos donde Eros sembró tábanos, celos, asfixia, propietarios. La nave es nuestra ágora flotante. Navegamos en busca de ciudad. ¿Una ciudad buscáis? Oh sí, la deseamos. Podemos construirla. Otra vez el deseo, ¿no? En este caso, de independencia, de libertad, de ser ellas mismas al margen de los hombres que querían apropiarse de ellas, ¿verdad? Sabemos cómo alzar los altares. A Atenea Naviera, con nuestros labios libres, le rezamos en robas. No crezcan en las casas cuevas de rudos cíclopes. Ansiamos buscar fuentes en las entrañas limpias de la tierra. Los huertos no los riegue la sangre de Dios Ares. Y esto me gustó mucho porque leyendo un libro de... ahora, senior moment, ¿cómo se llama? Luce Irigaray. Y ahora no recuerdo el título, pero ella habla de las mujeres, de la historia un poco de la mujer vinculada al mundo griego, ¿no? Y nos dice que el elemento femenino precisamente es el elemento opuesto, digamos, a lo belicoso, ¿no? Entonces, esta parte final, los huertos no los riegue la sangre de los Ares, ¿no? Me parece vincularse un poco también con esa visión que tiene Irigaray de que la mujer procede de esa diosa antigua, de la fecundidad, de la vida, ¿no? Frente a lo sangriento, a lo violento, a la muerte que acarrea el género masculino, ¿no? Me hizo mucha gracia porque lo analizamos en clase el otro día y entonces esta estudiante de la que os hablaba antes en la comida me dijo, es que, claro, lo que ellas no quieren es que no crezcan en las casas cuevas de rudos cíclopes, no quieren a los hombres, ni de casualidad. Esos rudos cíclopes seguro que son ellos. Bueno, no quieren a los egipcios, a los que se les hijos de impone. Egipto que querían Claro. casarse a la fuerza, Sí. someterlas a un matrimonio No deseado. deseado. Pero bueno, Pero hay y otros el dios hombres. Ares es precisamente la guerra que van a traer los sí. egipcios a Argos, ¿no? Pero no todos los hombres. Claro, por supuesto. Aclarárselo porque Eso lo sabemos, ¿no? Yo ya se lo aclaré. Sí, Ya se lo aclaré. algunos pueden actuar como Como tales. cíclopes, pero precisamente por eso buscan ciudad, porque en la ciudad el rey Pelasgo las acoge y las defiende, incluso bajo votación de la asamblea de la ciudad. Entonces también hay dos masculinidades en Esquilo, aunque sea un concepto que parece anacrónico, pero hay dos tipos de varones, o sea, dile a tu alumna No, se lo explicas. luego los otros, el lunes se lo dices. los de Argos las respetan y atienden a sus reclamaciones. Sí. Pero bueno, me causó mucha gracia cuando dijo eso, ¿no? Bueno, el otro aspecto importante es la intertextualidad con los autores clásicos y por supuesto no puede faltar la figura de Safo. Quería ir al anterior, no ir tan rápido, porque para Aurora Safo constituye la primera expresión en libertad del deseo femenino. Este es un vínculo muy importante que ella tiene con la autora. Y también Aurora se encuentra en un momento determinado cuando escribe sobre todo la siesta de Epicuro, ¿verdad? Con la filosofía de Michel Onfray, otro filósofo también discípulo de Deleuze. Y
Y él habla de Safo como la primera epicúrea de la historia. Entonces he sacado este texto de Onfray, ¿no? Que me parece que expresa muy bien algo que también es importante para Aurora a la hora de recibir la figura de Safo, ¿no? Safo expresa la evidencia de la entropía y de la ineluctabilidad de la muerte. De esta sapiencia trágica induce una teoría del tiempo presente, de la vida entendida como obra de arte, de la cotidianidad destinada a transfigurar lo real según el principio de las alegrías respectivas, que esto también lo hace la poesía de Aurora, ¿verdad? No hay separación entre el cuerpo y el alma, no hay culpabilidad ni adulación de las pulsiones de la muerte. La muerte siempre triunfa. Tengamos pues hasta la última de las posibilidades ofrecidas por la vida, sin miedo, sin temor, sin angustia, el ojo puesto en el horizonte de la belleza activada. Bueno, pues esto es una cita de Teoría del cuerpo enamorado, un libro precioso que yo conocí porque Aurora lo utiliza como epígrafe en la siesta de Epicuro un par de veces y me pareció muy interesante, ¿no? Cuando leí lo que él decía sobre Safo. Claro, nos vamos a morir, está todo clarísimo que es así, pues entonces hay que centrarse en el presente, es el núcleo del Carpe Diem, ¿no? O sea que todo el mundo piensa en Horacio, pero es que antes de Horacio estuvieron los griegos, ¿no? Y ahí estaba ese Carpe Diem recogido. Bueno, y una muestra de ese vínculo estrecho con Safo, pues es este poema de Gavieras. Hay otros, pero bueno, ya no da tiempo a ver todo. Así que es un poema muy bonito en el que la voz poética dialoga o monologa, en este caso, ¿no? Le habla a Safo, le pide que vaya en su ayuda y le pide alas, ¿no? Y antes hablábamos de las alas de Ícaro, ¿no? Bueno, pues esas alas que son también símbolo de libertad y símbolo de osadía, de atrevimiento, ¿no? Y las pide también para sus palabras, no solamente para ella, ¿verdad? Y también otras cosas, ¿no? Trae miel de la tuya, de la amarga, esas cosas antiguas, miel, sandalias, frescor, las alfombras marinas de la luna. Bueno, pues todos esos elementos que nos hacen recordar los poemas sáficos, ¿verdad? No sé, elementos eróticos clarísimos para aladear recuerdos o lamer una piel que ha regresado de gozar la negrura de las olas, y otra vez ahí el negro mar, ¿verdad? Y al final, apartar tanto ruido, pues nos falta muy poco para estar muertas. Tráeme, Safo, alas, 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 frescor, silencio, brazos, alas. Es uno de los poemas más bonitos de Gavieras, ¿no? Y en este poema pues, se celebra la figura de la poeta griega, ¿no? Como Aurora alguna vez me ha comentado, como una posible mensajera de una ética hedonista y austera al mismo tiempo, ¿verdad? Es ese hedonismo más puramente epicúreo, ¿verdad? Que se basa pues, en la recuperación de la lentitud, ¿verdad? En la huida del ruido, y en la búsqueda del placer de la poesía. Y ella, como autora, se pregunta a través del poema, ¿no? Si es posible rescatar en este mundo en el que existimos, ¿no? Esta ética vital en la actualidad, ¿no? Homero, por supuesto, y su mar. Y traje, bueno, Azul Oscuro, es el título que está tapado con lo de compartir pantalla, pero bueno, es lo que pone, ¿no? Azul Oscuro, todo junto, como una palabra compuesta. Y este poema no es el único que aparece en sus obras vinculado a Homero, ¿no? Hay muchos otros, por ejemplo, está Lotofagia, está Contra los lotófagos, que también está dialogando con ese problema anterior. Ulises aparece en muchas ocasiones, aparece la mención directa a Homero, por ejemplo, en un poema de personal y político.
Sinbad o Don Quijote, ¿no? Aparece en numerosos contextos, pero a mí me gusta mucho este poema y además la intencionalidad con la que fue escrito y porque el azul oscuro es esa referencia al mar homérico que está tan presente en ella, ¿no? No sé si te parece paradoja, pero quizá no mienta si declaro la inmensa inteligencia del deseo, las lentas odiseas por tu cuerpo, en el sabio navío de la búsqueda, en todos los senderos tan exacto, propicio a saturar con islas encendidas las nostalgias antiguas. Azul oscuro y sabio es el deseo, ira que desde lejos obligase a la danza, a componer un himno de latidos, la sola inteligencia de vivir, en deseo perpetuo de naufragio, ¿no? Entonces otra vez vuelve el deseo vinculado al mar y en este caso claramente es el mar primero, ¿no? Las lentas odiseas que son metáforas de los viajes al cuerpo, ¿verdad? Que además es siempre o muchas veces un viaje marítimo, ¿no? Como nos dice en el poema Carpe Noctem que leímos antes, ¿no? Desear no es más que llevar el destino del mar dentro del cuerpo. Y ella hace también un ejercicio de homenaje a un profesor suyo, ¿verdad? De la Universidad de Granada, José Luis Calvo Martínez, que fue su maestro, y que utiliza esa palabra compuesta, ¿no? Para traducir ese homérico Gianios y que es la elección particular que él hace en su edición de la Odisea. Entonces, bueno, pues la siguiente huella indudable, como hemos visto ya a través de Safo, es Epicuro, ¿no? Bueno, Safo no conocía a Epicuro, pero quizá tuvo mucho seguro tuvo mucho de Epicúrea. Y no solo de Epicuro, sino también de su escuela. El Carpe Diem, pues todos sabemos que ancla, ¿no? Sus raíces en esa filosofía hedonista de Epicuro y de ahí la admiración que tiene Luque por estos filósofos, ¿no? Y a ellos les rinde homenaje en la siesta de Epicuro. Y no solo a los filósofos, sino también a los poetas que reciben esa filosofía, ¿no? Por ejemplo, ella dedica una sección en el poema a Catulo, en el poemario, perdón, a Catulo, que fue educado también en esas ideas epicúreas. Y esa sección se titula Conversación con Catulo, al leer el Catulo de González Iglesias, que seguro que lo conocéis mejor que nadie, ¿no? Porque, vamos, lo utilizaréis a menudo. Y a mí me parece que la traducción que hace Juan Antonio es fantástica y es de un erotismo abierto y descarado que me encanta. Bueno, pues Luque lo que hace es actualizar el epicureísmo grecolatino a través de la lectura que hace Onfré de los filósofos epicúreos, ¿no? Y presenta esto como un epígrafe a esta parte del poemario, ¿no? El mar que hay que cruzar, la filosofía idealista en su triple fórmula, platónica, cristiana y alemana. La corriente submarina, aquel famoso río Alfeo, la filosofía hedonista, materialista, sensualista, existencial, utilitarista, pragmática, atea, corporal, encarnada. Entonces, bueno, pues traje como muestra Epicuro en la Quinta Avenida, ¿no? Cuando Aurora hizo uno de estos viajes a Estados Unidos, creo que para visitarnos, estaba paseando por la Quinta Avenida y se encontró con el restaurante Epicuro. Así que se come una sopa de tortellini y su bocadillo de rúcula, ¿no? Y todo eso le hace evocar, ¿verdad? Esa Italia adoptada por Manhattan y Coppola, ¿no? Que poco tiene que ver con la mía, con la antigua, la caducada y vieja. Yo quería tener con Fabiola mi quinta en la Campania. Y entonces, bueno, pues ella evoca esa Fabiola del cardenal Weissman, que fue tan importante en su formación de juventud.
y bueno, evoca la figura de esta joven que fue educada precisamente en las ideas epicúreas y al final proclama, tal vez el cardenal me hizo epicúrea. Así que bueno, ella eleva su voz contra el rechazo frontal del deseo, ¿no? Que se había asociado históricamente a la mujer por parte de la sociedad patriarcal, y eso es lo que le hace anclarse fundamentalmente en el epicureísmo, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué las mujeres no vamos a ser sujetos deseantes, ¿verdad? De manera abierta reclama un papel protagonista para el cuerpo y explora en su poesía las infinitas potencias que conlleva ser mujer, pues como vemos, por ejemplo, en sus Navieras, ¿no? Donde se ve pacientemente ese feminismo activo. Y en ese contexto del feminismo activo es cuando y cómo reescribe a Catulo, ¿no? Entonces se adueña de su poesía erótica para revertir los papeles tradicionalmente asignados a los géneros y le adjudica un nuevo papel agentivo a la mujer en su relación erótica. Así que, bueno, pues hace cosas como estas, ¿no? Como yo traje la versión de Catulo de González Iglesias, que me encanta al final, me he hartado de comer, estoy tendido y monto ya la tienda de campaña, vamos, es que qué imaginación tan poderosa, ¿verdad? Y bueno, me hace mucha gracia cuando estudié este poema, a mí me resultó muy gracioso que Catulo es muy exagerado, ¿no? Es hiperbólico en el poema y bueno, son muchos los revolcones, ¿no? 9. Sin embargo, ella es un poco más moderada, ¿no? Entonces habrá 4 revolcones, ¿no? Porque además amamos la lentitud y demás, así que ¿por qué vamos a ser tan... Exacto. Así que bueno, y el final del poema, claro, ¿no? Pues, pero invítame ya si te parece, me animé con el vino de Medina, los antros de Venus en el Sabecan. Entonces, bueno, creo que ahí se me ha movido el verso. Pues vemos claramente cómo ella invierte los roles, se convierte el personaje catuliano en una mujer, ¿verdad? Y le habla a su amado, bueno, a su amante, como su obsedno, ¿no? Algo blandito. En fin, ese es un poema fantástico. Y ya con esto cierro la presentación. Quería traer algunas palabras que Aurora ha presentado alguna vez, pues con referencia a su poesía, ¿no? A su visión de este epicureísmo suyo, ¿verdad? Y con eso pues ya cerrar la exposición. Aurora alguna vez ha dicho: el poema será un lugar hospitalario para la construcción de diálogo, un lugar para que la poesía siga siendo incubadora de utopías, en un mundo que imaginamos como conjunto de microjardines, de discípulos y discípulas libertarios de Epicuro. Me encanta lo de libertarios. Y luego esta otra cita, que también me parece muy importante. Quisiera defender, pues, una poética solar que celebrara la afirmación de la vida, la autonomía insobornable del poema que legisla para sí el nomadismo del deseo y la voluntad de juego. Y bueno, la poética solar está también muy vinculada con Onfré, porque Onfré tiene ese libro que se titula Por una erótica solar, y entonces ella lo adapta, ¿verdad? Juega con el título. Y para cerrar, pues os he traído una fotografía que le tomé en un recital que me parece, claro, el mejor sitio donde ella podía recitar sus poemas, ¿no? Sí, la Villa Romana de Elena Puras en Valladolid, ¿verdad? Y ahí estuvo rodeada de candiles, ¿no? Recitándonos pues sus poemas más clásicos. El fabricado, el ánforas, bueno, sí. sí.
Así que bueno, pues con esto ya termino de daros la lata, que ya ha sido bastante. Muchas gracias. Me pongo aquí un momento, pero bueno, Sí, realmente yo no sé si queréis preferiría hacer seguir alguna aquí, simplemente para darle las gracias a Pepa, Josefa Álvarez, por esta disertación que nos ha llevado al pasado, nos ha traído al presente y nos ha hecho recorrer desde Homero, pues, y en esa filosofía también epicúrea y no solo a través de toda la historia del pensamiento y de la palabra. Entonces te agradezco muy sinceramente la ponencia y creo que una oportunidad como esta rara vez la vamos a tener, de que tengamos al teórico y a su vez al objeto de estudio aquí aunados en un espacio. Y bueno, sería fantástico que hubiese un diálogo también entre vosotras y bueno, y cualquier cosa que tanto los que estáis desde casa siguiendo la sesión como los presentes que quieran hacer alguna pregunta o alguna... No sé si habrá alguna pregunta en el chat, a lo mejor no tengo nada. Vale. Porque bueno, que me he dejado muchas cosas en el tintero porque hay muchísimo que contar sobre el mundo clásico en Aurora, pero bueno, tampoco podía extenderme mucho más, ¿no? No sé, me gusta mucho, por ejemplo, en la siesta de Epicuro, como ella rinde homenaje a los filósofos que heredan el epicureísmo, pues, por ejemplo, Filodemo, ¿no? que sirve de maestro a esos poetas que luego van a transmitir el carpe diem, ¿verdad? De la campaña, ¿no? Claro, exactamente. Y es que no sé, yo tengo muchas veces dificultad para decidirme cuál es el libro que me gusta más de Aurora, porque me gustan todos mucho, ¿no? Pero La siesta de Epicuro fue un libro que me impactó muchísimo, me gustó mucho. Y, bueno, Gavieras después ha sido también... Pues a mí me ha sorprendido la colección de citas que has sacado de yo escribí, que os dije, que me quedan, que había olvidado casi. Pues te parecen ajenas casi, ¿no? No ajenas, pero es verdad que algunas así en concreto no la recordaba y le ha dado una coherencia a todo, pues que pues muy brillante y te felicito por la charla porque sobre todo es que ha estado muy bien organizada, ¿no? Muy bien organizada y ilustrada también, ¿no? Con los textos, los de la Hibris, por ejemplo, me ha gustado mucho, como al poner los poemas, pues tienen un sentido y bueno, y es muy divertido recordar a Catulo siempre en sus momentos de juguetones y bueno, y con la traducción de Juan Antonio González Iglesias, que es admirable. Yo, la mía, que son solamente los poemas a lesbia, no se me ocurrió sacarla en España, claro, y creía que no se iba a enterar nadie porque la envié, me la pidieron para México, para la Universidad de Nuevo León y además en una colección noveral. Y digo, bueno, aquí por lo menos estará en secreto y mis amigos, además, autores de Catulo, de Rodríguez Tobar, Juan Antonio, en fin, de tantos, ¿no? Que gente que admiro y que mejor que no se entere, que no se entere. Pero es que Catulo yo lo tengo casi como un amigo, porque me permite hablar con él, no sé, Catulo es tan rotundo y tan... Te habla al oído, conversa contigo, te cuenta cosas con una franqueza que sorprende, ¿no? En Safo también hay mucha franqueza, franqueza falsa, ¿no? Pero
Es una poesía además muy sofisticada, ¿no? Pero precisamente por eso es muy difícil de conseguir, ¿no? Esa sensación de inmediatez, de franqueza, de conversación a lo largo de los siglos. Yo me he vuelto a sorprender, ¿no? Cómo Catulo está hablando con esa frescura que lo hace, pues eso, hace que nos sintamos vivos, ¿no? Completamente vivos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, luego también es ese vínculo que Catulo tiene con Safo, es algo que también a ti te une mucho con él, ¿no? Sí, hablamos ayer de eso porque da vértigo pensar que Catulo hizo su poema, su traducción con variaciones, cuando todavía, o sea, que la lee en texto, la lee cuando, y tenemos o sea, de ediciones muy antiguas, casi que apenas tenemos papiros tan antiguos como ese que leyó, que tuvo que leer Catulo, ¿no? Ya la tenía asimilada y leída, y sin embargo nosotros todavía no conservamos, no sé si hay algún resto, ¿no? Anterior, del siglo III, incluso antes. Pero que es un testimonio de un homenaje tan antiguo que sorprende, ¿no? Cómo asimila y cómo siente esa cercanía, y el mejor homenaje es traducirla y recrearla, ¿no? Con esa fuga final, ¿no? Ese otium y ese viraje, pero sorprende, ¿no? Cómo la homenajea de la mejor manera posible, claro. Muchas gracias, Aurora, por tus palabras, porque a mí no sé, me sirve para seguir adelante trabajando, ¿no? Sí, pero que me conoces mejor que yo misma. Aurora, ya no el poemario que para ti sea predilecto, sino un poema concreto. ¿Hay alguno que tú digas, es que este hijo mío es especial? No, es imposible, porque en cada época además te vas distanciando de los más antiguos, aunque por ejemplo el de la aviso de correos sobre la caja de Pandora, la nueva caja de Pandora, sí que lo utilizo, lo recupero muy a menudo para leerlo en los institutos. Como los mitos son muy hermosos, pero a veces contienen mensajes que no son nada hermosos y que no, o sea, no es como para creer en ellos, es para disfrutar de ellos, pero han vehiculado una moral y una ética y unos valores, una manera de ver el mundo que desde luego ya no nos interesa justo lo contrario, ¿no? O queremos vivir justo de la manera opuesta a la que predicaban algunos mitos, sin imponer, porque la mitología lo bueno que tiene es la falta de dogmatismo y la inmensa libertad, ¿no? Incluso con las recreaciones estas múltiples que ya hacían los propios antiguos, ¿no? Entonces, ese poema sí que lo leo para que esa Pandora, primera mujer, que ya lo fastidia todo, el mundo estaba bien hecho y todo, pero llega la primera mujer y abre por su curiosidad incontrolable, va y le estropea la vida a los chicos que estaban. Y claro, porque no se puede aguantar, porque no tiene control sobre sí misma, ¿no? Esa que es la misma, es Eva, la Eva bíblica es igual, ¿no? Otra mujer que tampoco se puede aguantar y cae en la tentación y le estropea con lo a gusto que estaban, y va ella y la primera y mete la pata, ¿no? Se hace ya la primera mala, ¿no? Ya mala del primer minuto, y entonces claro, eso ha hecho muchísimo daño, ese mito. Cada vez que asistimos a un bautizo, se está recordando esa mancha de Eva, ¿no? Esa mancha de ese pecado que cayó sobre. Entonces, claro, ha hecho mucho daño poniendo ese mito de la primera mujer como ya cargada de mal, ¿no? Para todo el resto de la eternidad y de la humanidad. Pero hay maneras de salvarla, ¿no? Pero
pero que es un mito dañino, es un mito, por eso hablo de las formas nocivas y la necesidad de inventar para nuestros días otra caja, otro que contenga no esos males, sino que otra Pandora puede traer otra caja con otras herramientas, ¿no? Con otras formas de estar en el mundo y de imaginar lo femenino. Y por eso lo leo en los institutos, y además me lo sé de memoria, y lo hago mirando, ha traído una caja para ti. Que viene un chico y se queda así, y entonces ese lo rescato casi siempre, pero porque creo que la mitología, siendo siendo yo una enamorada del mito, también tiene necesita esa cautela. Tenemos que leer siempre con un grado de alerta, de crítica y desde nuestros signos, claro. No podemos creernos los mitos, ¿no? Aunque a veces apetece, pero apetece meterse con Ovidio en esos bosques. Y hay una idea también muy hermosa, ¿no? No sé, de lo bucólico y de los amores de aquellos tan intensos y las pasiones que ya no es, bueno, igual si es hoy día de enamorado, ¿no? Que siempre que no existe, pero que, no sé, esa belleza con la que está metida en la mitología, todas esas pasiones y eso, pues a mí me parece que vale la pena, por supuesto, dedicarle a ella hasta una vida entera, pero con la cautela de saber también que estaban transmitiendo una idea del mundo, de lo femenino y lo masculino, que ya hemos dejado atrás, o queremos dejar atrás. Sí. Bueno, dentro de un ratito vamos a escuchar otra vez quienes queramos y podamos a Aurora en la Fundación Caja Murcia, así que yo solamente quiero aprovechar también que está aquí para agradecerle su participación tanto en estas sesiones como en el libro sobre Ovidio, palabra en nombre de Ovidio, que también junto a Juan Antonio González Iglesias, que también hemos invocado esta tarde aquí, que hizo el prólogo además del libro. Y bueno, y comentarte que tengo en marcha ahora un proyecto sobre 1000 versiones del Carmen V de Catulo. He rescatado tus traducciones, la de José Antonio, la de Juan Antonio y la de muchos poetas contemporáneos. Y bueno, cualquier referencia que tengáis, estoy en busca de editor, que no es fácil. Y si no, pues tendrá que salir una edición digital seguramente. Pero algún editor, sí, hombre. Bueno, a mí me parece que ha salido, bueno, desde luego la recopilación que he hecho, hay algunas joyas que no se me parece comentas a Cristina Linares, que a lo mejor en Renacimiento sí, podría... algo le he comentado, a ver, voy a seguir intentándolo. Bueno, y nada más, muchas gracias a los presentes. Bueno, gracias por haber venido esta tarde tan fresquita. Así bien, pues cerramos la sesión entonces. Bueno, gracias. Gracias.